Moito obrigado a todos pola súa presenza. Sento tamén non poder falar en portugués, pero bueno, falarei a modiño en español ou como se chame o que está mal falado. Gracias a Noemia por la invitación, ¿está Noemia? Aquí, Noemia, y a todos los responsables del centro por la amabilidad y las facilidades que nos estáis dando. La verdad es que después de la presentación de Inma, a mí se me hace difícil porque el libro es unitario y realmente lo hemos compartido todo. Y yo lo que haría sería suscribir todo lo que ella ha dicho y añadir muy pocas cosas más. O sea, yo siento que hay sobre todo alguna imagen que yo repito de las que ya ha puesto Inma, pero bueno, no hay problema. O sea, la machaconería es un buen método pedagógico. O sea, que aunque se repitan las cosas 20 veces, pues no es muy malo esto. Empezaré con el tema. Yo realmente lo voy a enfocar con los mismos elementos, o sea, basándome en tradiciones, o sea, de la cultura científica y de la cultura artística. O sea, yo entiendo que cuando hablamos de cultura en general podemos especificar más. Y si yo hablo de cultura literaria, es que aquí hay una gran cultura literaria, todos lo entendemos, aunque no localicemos concretamente de qué temas se componen o qué estamos hablando. Pero también podemos hablar de cultura científica en general, o sea, como algo que todo el mundo entiende, pero que es algo que está como muy disperso en diferentes tradiciones y manifestaciones. Y también, o sea, podemos hablar de cultura artística o cultura gráfica, y es un cúmulo de conocimientos, o sea, que son compartidos y a la vez son heredados. Y claro, yo hablo aquí de dos ingredientes, que sería el de la cultura científica y la cultura artística. Entonces nos lleva a este lugar que sería pues, el dibujo científico en general. Y de esto pues voy a hablar de algunas cosas. Esto me parece que me está aceptado. Creo que sí. Vale. Bien, esta imagen que a mí me parece muy interesante es una de las obras más importantes de la historia de la ciencia, que es de Dioscórides, que es un médico grecorromano que trabaja de médico con las tropas de Nerón. Y lo que se conoce de él, que es lo más importante, es que él es el autor de una obra que se llama De Materia Médica. Entonces, que es una obra, o sea, que siguió siendo vigente hasta llegar al Renacimiento. O sea, a lo largo de toda la Edad Media se utilizó y en el Renacimiento también se utilizó. O sea, tiene una recopilación de varios centenares de plantas ilustradas, o sea, dibujadas, que se pueden identificar. Es una obra fundamental de la historia de la farmacopea. Entonces hay una serie de especies, o sea, que son como más conocidas o más singulares. Y una de ellas es la mandrágora. Aquí está Musa, que está con esta planta, con la mandrágora, y vemos la colaboración del científico, este es Dioscórides, y este es un dibujante, un ilustrador. Aquí podría yo decir que hay esa especie de relación. Claro, esto sería una representación moderna, o sea, que copian un códice del siglo V, que es de los más antiguos que se conservan. Entonces la obra es del siglo I de nuestra era, la obra de Dioscórides, o sea, dedicada a la farmacopea. Y entonces este es un códice del siglo V que está muy deteriorado y alguien modernamente pues, lo ha copiado e invertido. O sea, tenemos aquí pues, a Dioscórides, el dibujante, y la musa es la musa. La musa es una musa romana, o sea, muy interesante, o sea, porque se dice que es la musa de la invención,
Otros dicen que es la musa del descubrimiento. Y claro, ¿qué hace la ciencia? ¿Inventar o descubrir? Pues bueno, pues no lo sé, pero lo tendremos como muy claro si recordamos, y aquí esto me ha recordado a la máquina de vapor. Entonces, cuando calentamos el agua, entonces hierve, entonces se expande. Y entonces, cuando eso se descubre, o sea, eso dice, ¡ay, lo que he descubierto! O sea, que los garbanzos, cuando están en el fuego y se calienta el agua, hace tup, 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 tup. Eso es un descubrimiento. Pero la máquina de vapor, la máquina de Watt, es una invención. O sea, la invención sería algo artificioso y el descubrimiento sería un proceso natural. O sea, América se descubre, o sea, nadie la inventó. O sea, estaba allí y alguien dice, mira, y lo que hemos descubierto. El descubrimiento, pues, es ese fenómeno. ¿Qué es lo que sucede con la ciencia? O sea, la ciencia aquí tenemos el científico, tenemos el ilustrador que hace las imágenes, y entonces tenemos aquí, o sea, esa musa, o sea, que a mí me gustaría decir que es una musa, o sea, del descubrimiento. Lo que hace Dioscórides no es inventar, o sea, esta planta, sino que él la descubre. Pero bueno, se ha descubierto muchísimo antes. Vamos con la siguiente imagen. Entonces, para ver este tema. Bueno, estos serían 2 ediciones de esta obra que va a permanecer vigente durante muchísimos siglos. Entonces, hay varias ediciones. Y como decía Inma, también la evolución de los sistemas de impresión y de reproducción de imágenes se van cambiando. Y aunque son 2 versiones del mismo siglo, o sea, una es una xilografía, un grabado en madera, y el otro pues sería un grabado coloreado, aunque es un grabado también en madera, está iluminado con acuarela. Pero bueno, ya Inma nos contó con muchas cosas. Esto sigue riñéndome. Bueno. Y aquí tenemos mandrágoras. Entonces la mandrágora es una planta muy famosa. Aquí tenemos una fotografía y tenemos 2 ilustraciones. Entonces es una planta venenosísima. O sea, no merendar mandrágora porque os morís. Y se ha utilizado mucho en brujería. O sea, la historia de la mandrágora es interesantísima. O sea, es una planta, supongo que tendrá bastante de alucinógena. O sea, si no te llega a matar, pues bueno, al menos flipas. Y entonces esta es la dichosa mandrágora. Y la mandrágora, la fama que tiene, es una fama que está recogida en todas las ilustraciones que se conservan durante muchísimos siglos. Es una planta que dicen que, o sea, si la arrancas, o sea, aparece un cuerpo humano. Y efectivamente, aquí podemos decir, esto parecen unas piernas, pues sí, y aquello una cola, pues también. Entonces había el mito o la creencia de que cuando arrancabas la mandrágora, entonces se podía gritar ¡ah!, con grandes gritos, y esto pues afectaba realmente a la salud, o sea, de los ciudadanos. Entonces había trucos para arrancarla, o sea, como no podías arrancarla tú, lo que se hacía, y hay infinitas ilustraciones. Yo he coleccionado ilustraciones que son muy divertidas. Lo que hacías era coger un perro, atarle con una cuerda, y entonces atarlo a la mandrágora, y entonces al perro decirle ven, arrancaba la mandrágora, y así te evitabas los maleficios. Y claro, aquí hay una cuestión como muy curiosa, o sea que realmente las ilustraciones científicas, pues bueno, mentira. O sea, esto de científico tiene como yo de bailarina de ballet, o sea, nada. O sea, que las ilustraciones también, o sea, serían en un momento fiables o no fiables, certeras o no certeras. Y esto sería el caso de la historia de la mandrágora, y yo os animaría... esto hay que darlo aquí siempre. Esto sí no funciona. Bueno, esto que es el que ha puesto Inmaculada, o sea, ella lo compara el león de Villar de Jonecourt con el de Durero, y claro, sale perjudicado, evidentemente, el de Villar de Jonecourt. Y entonces yo, en vez de poner a Durero, pongo una fotografía del león. Y claro, como recordaba Inmaculada, o sea, él escribe aquí que está hecho al vivo.
O sea, este es un constructor, o sea, de la región francesa de la Picardía, y se cuenta que él dibuja el león en uno de los primeros zoológicos de Europa, que es del emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, que es Federico II de Hohenstrassen. Y entonces él está, imaginaos que yo tengo la cara de un león, aunque esté encadenado, y entonces le estoy haciendo un dibujito, pues bueno, esto es para tener miedo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Pues evidentemente, y es otro de los temas que planteo yo, que la deuda de esta imagen no es tanto frente a la realidad viva, sino como a una tradición cultural contemporánea. O sea, él está ahí dibujando un escudo heráldico. O sea, los guerreros pues tenían diferentes animales simbólicos. Entonces, esto es un león heráldico y además tiene ojos de señor y nariz de señor. O sea, él no dibuja lo que ve, sino lo que proyecta desde su experiencia cultural que lo condiciona. Y aquí es uno de los temas, también en el libro supongo que yo he intentado recoger también todas estas cosas, que el peso de esa cultura visual, de cultura gráfica, es algo también que convive frente a esa experiencia vital que sería el del descubrimiento de la naturaleza o de la realidad natural. Juan Carlos, me cortas cuando me enrolle mucho. Bueno, esto es lo que contaba Inmaculada, y ya hemos hablado de ello, o ya he hablado de ello. Y aquí yo sí quería centrarme un poco en este tema. Estos tres dibujos de arados del norte de África son de uno de los más importantes sabios españoles contemporáneos que murió no hace demasiado tiempo, que es Julio Caro Baroja, que es científico, es antropólogo, o era antropólogo y etnólogo, y tiene una obra artística, pintaba también, dibujaba extraordinariamente bien y tiene publicada su obra. Y este personaje, aquí, dibuja el mismo arado, pero lo dibuja de manera diferente. Son diferentes funciones o diferentes situaciones. Es en funcionamiento. O sea, esto funciona para que sea dirigido por una persona y arrastrado por un animal, en África por un camello. Entonces ahí tenemos como diría ahí, una representación más icónica, o sea, más parecida a una fotografía. Y el tercero sería como una disección anatómica, o sea, sería de explicar la estructura del comportamiento. Y a esa que lea una pequeña frase de Julio Caro Baroja, que a mí me parece admirable, es que tengo por aquí. Entonces, mira, el autor, extraordinario dibujante, dice lo siguiente: el dibujo me ha parecido una herramienta de trabajo indispensable y lo he considerado como elemento fundamental para comprender. Dice, nada de cosa auxiliar o complementaria o subsidiaria, no, fundamental. Y creo que ahora, cuando los artistas buscan abstracciones y cuando mucha gente torpe cree que la fotografía cumple con todos los requisitos que se necesitan para obtener buenos documentos gráficos, somos los profesionales de distintas ciencias los que tenemos que combatir en defensa de lo que es el dibujo en general y los buenos dibujos en particular. Entonces aquí vienen sus frases magistrales. Un dibujo supone siempre una selección, realce de elementos significativos y exclusión de los que no lo son. Un dibujo supone un acto mental complicado y dirigido a algo, a un objeto en sí. Ante algo que parece lo mismo, un ojo resalta algo, otro. O sea, cada dibujo, lo que hace es estar encaminado y dirigido a algo que sería el interés conceptual, del autor. Y la ciencia tiene esa capacidad, analítica, de ordenar y diferenciar, funciones, procesos y situaciones, que es lo que defiende Julio Caro Baroja.
Bueno, Inmaculada también hablaba de lo mismo, o sea, la figura humana, o sea, los ojos de cada autor están dirigidos a cuestiones muy diferentes, o sea, como nos ponía Inmaculada, bueno, tenemos la anatomía descriptiva del Renacimiento, del Vesalio, o sea, que es una anatomía descriptiva, o sea, y es lo que también nos contaba Inma, o sea, que es el concepto de descripción. O sea, a veces cuando alguien nos viene contando una historia, mira que fulanito le pegó a aquel porque aquel lo odia, qué tal, digo, mira, no te enrolles, o sea, dime qué pasó, o sea, describe lo que pasó, y entonces no lo expliques. O sea, hay un nivel de actuación que sería el de la descripción. O sea, salió por la puerta, le dio una patada, y entonces que me digas que uno lo odia al otro, eso sería una explicación, una interpretación significativa. Entonces, claro, la anatomía descriptiva y en la ilustración científica en general, la descripción, que todas las ciencias positivas del XIX son ciencias descriptivas. O sea, la geometría descriptiva, la anatomía descriptiva, o sea, sería la distancia, esa, iba a decir sentimental, o sea, frente a los hechos. Y frente a eso habría la explicación. O sea, cuando se inventa la fisiología, que hay, es del tratado de Descartes, que dicen que es el primero, o sea, dedicado a la fisiología, el tratado que se llama De Homine. Y entonces aquí se explica el funcionamiento del cuerpo. Podemos decir que está peor dibujado, o sea, que el de Vesalio. No, está igual de bien dibujado. Uno explica el funcionamiento del cuerpo y el otro explica el aspecto. O sea, sería esa descripción topográfica o formal, o sea, de la estructura del cuerpo. Y aquí tenemos, claro, Inmaculada también nos recordaba, evidentemente, a Durero, o sea, que está en ese momento, o sea, donde la descripción, digamos, óptica o visual, o sea, es prioritaria. Y claro, frente a eso, o sea, cuando Harvey descubre la circulación de la sangre, entonces ya dibujar la circulación de la sangre es muy complicado. Y digo, bueno, pues la sangre circula, o sea, va del corazón a... Entonces dibújamelo. Y dice, oye, va, ¿cómo lo hago? Pues claro, el funcionamiento, o sea, el mecanismo, digamos, interno, o sea, de los organismos es difícil, o sea, de traducir con imágenes. Pero claro, aquí tenemos también, o sea, que sería, digamos, la experiencia visual. O sea, cuando también a final de la Edad Media, en la Baja Edad Media, se inventa la artillería, pues bueno, hay una revolución científica extraordinaria. Claro, yo quiero matar a mucha gente. Y entonces, bueno, con un cañón, ¿cómo mato gente? Y entonces hay una concepción que es la concepción aristotélica de trayectoria. O sea, se cree que una bala va así, ¡pum! Entonces va frenando, y cuando ya no sube más, ¡pum!, se cae de golpe. Y entonces, bueno, esto pues es una creencia. ¿Qué es lo que hacen los buenos dibujantes? Los buenos dibujantes, entonces, donde su, digamos, dato visual, o sea, óptico y certero, pues bueno, les son fieles a él, que son los grandes dibujantes renacentistas. O sea, Leonardo también, que es asesor, o sea, en todo el arte de la guerra, y entonces él ve, o sea, cómo las bombardas, o sea, los proyectiles, o sea, se mueven así. O sea, que esto pues no lo ha visto nadie nunca. En cambio, Leonardo sí lo ve. Y él aparece también con algo, recuperando lo de antes, lo de la invención y el descubrimiento. O sea, él hace experimentos. Y entonces coge una vasija, y entonces hace un agujero aquí abajo, otro agujero aquí, otro agujero aquí, otro agujero aquí, y el agua aquí sale a chorro, el agua aquí sale así, el agua así, el agua así. Y entonces ya podemos decir que se ha acertado, o sea, con las trayectorias del movimiento de fluidos y de proyectiles. Entonces también, digamos, la fuente de conocimiento que se deriva de la observación visual, o sea, es cierta. Y a partir del Renacimiento, esa es la gran revolución científica que todos conocemos. Con el experimentalismo. Este es un dibujo de Leonardo,
que a mí particularmente pues me fascina. Él está interesado en saber cómo funciona el dichoso ojo, o sea, cómo funcionan los ojos. Y entonces cómo aún, pues bueno, su capacidad de, o sea, diseccionar el cristalino y concebirlo, que después, bueno, conseguirá Kepler, o sea, por fin resolverlo, o sea, él no lo sabe aún. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Ya, pues muy sencillito. Coge un ayudante y entonces coge una bola de cristal hueca, como las peceras que venden ahora, y entonces, claro, lo pone dentro una bola de cristal maciza, que sería algo así como el cristalino. Hoy cuando estudiamos anatomía del ojo, pues nos explican lo del humor acuoso y el humor cristalino. Y entonces él lo que intenta es artificialmente, o sea, reproducir, o sea, ese conocimiento que se deriva de sus secciones anatómicas que sí las hace. O sea, él diseccionó un montón de cadáveres. Y entonces, claro, ¿qué es lo que hace? O sea, como él al hacer una disección, o sea, se da cuenta de que sale un liquidito y si aún el cadáver está caliente, pues está calentito el humor acuoso. Y él lo que hace es llenar un depósito de agua templada, lo dice en su códice, y entonces le hace meter la cabeza al ayudante y entonces le pregunta, ¿qué ves? Y entonces no sabemos lo que ve porque supongo que se le ahogaban todos los ayudantes, ahogados en el agua. Pero bueno, es, digamos, un conocimiento. Sí, Inma se ríe porque ya no lo hizo nunca. Y claro, los procesos gráficos, o sea, no son arbitrarios, sino que ilustran, o sea, todas estas ideas pues, que yo os cuento. Y aquí tenemos ojos, o sea, Leonardo con su trabajo de disecciones, o sea, intenta descubrir, o sea, cuál es la conexión, y entonces lo que nosotros ya sabemos, bueno, pues que es el funcionamiento de la binocularidad y el papel del cerebro, la visión. Él pone esta especie de morcilla aquí, ¿veis? Y entonces atribuye a un determinado órgano la capacidad visual, y entonces sabemos que es mentira, realmente esto hasta Kepler pues no se resuelve el tema, y esto es una ilustración de Descartes, donde ya se resuelve perfectamente, o sea, el funcionamiento de cámara oscura de la visión. Y a la derecha tenemos otra vez, o sea, ese tratado de Homine de Descartes, dedicado a fisiología, donde ya es un esquema, o sea, como más explicativo de la mecánica binocular de la visión, aunque el dibujo sea más feo que los que sabe hacer Leonardo cuando se enfrenta a la representación de la figura humana. Juan Carlos, ¿cómo voy de tiempo? No, córtame tú, porque si no me riñe Juan Carlos, me enrollo. Vale. Y a William Herschel, que es el más importante científico del siglo XIX, o sea, que él llega a hacer un catálogo de 10.000 estrellas, que continuará su hijo, que es uno de los próceres de la invención de la fotografía. Y entonces el padre, William Herschel, el astrónomo, que él cataloga cerca de 10.000 estrellas. Imaginaos que por la noche yo os digo, mira, con un telescopio me vais a ir mirando estrellas y entonces me vas apuntando las coordenadas celestes de cada estrella. Y entonces, pues una estrella, tal coordenada, el azimut, no sé cuánto, dice otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.000 estrellas. Y entonces habla Herschel, porque además es constructor de microscopios, o sea, que son instrumentos de mirar y de observar, él habla en un determinado el arte de mirar. Y entonces yo vuelvo un poquito a lo que yo citaba de Caro Baroja, o sea, cada ojo, o sea, tiene una capacidad de interesarse, o sea, por un determinado fenómeno o un determinado aspecto. Y a mí me parece brillante esa expresión del arte de mirar. Esto sería el telescopio que se construyó en Madrid a principios del siglo XIX y se destruyó, bueno, para ocupar militarmente el observatorio de Villanueva, que había al lado del Retiro. Claro, ese arte de mirar,
O sea, se va a ayudar. Joan Carles, y os salvará, él tiene un capítulo extraordinario, o sea, sobre los aparatos de mirar en el libro, y que si no, que os lo cuente él. Pero bueno, entonces claro, a partir de aquí vemos, este es un tratado muy interesante de un autor alemán del siglo XVIII, donde es un constructor de aparatos científicos, de medición, de una gran calidad. Entonces él, pues bueno, fijaos ahí que tiene una cámara oscura, entonces utilizada para observar el cielo, y entonces también tiene microscopios para observar como disecciones, y también pone esta ilustración muy divertida que dice, bueno, y los tontos de los artistas, pues también si quieren, pues pueden jugar con la cámara oscura. Se han magnificado, y esto el experto en estos temas, que tenemos aquí al amigo que después, si quieres, nos cuentas cosas. O sea, de esta... Bueno, a ver, ¿qué es lo que va sucediendo también con la historia de las imágenes? Esa, que yo diría, ciencia de la representación, o sea, no dejar, digamos, a la pura intuición que podía hacer pues, un Leonardo a veces, o por la pura experiencia personal, sino de basar, digamos, en la ciencia, o sea, la idea de la representación, pues aparece ayudada con la geometría. Fijaos que Durero, estamos en 1500, y desde él tiene estas experiencias, que es cómo representar, son este tipo de conocimientos con los que los profesores de geometría torturamos a los estudiantes durante décadas, ¿no? Y entonces sería como unos antecedentes de la moderna geometría descriptiva, serían los dichosos cambios de plano. Y aquí tenemos un tratado contemporáneo, o sea que, digamos, ese mismo pensamiento, o sea, se utiliza en la ingeniería moderna, o se utilizó. Ahora falta el otro capítulo que después nos hablas tú, de las nuevas tecnologías. Y aquí tenemos una máquina geométrica, esta es la gran especialidad de Inma, de Abraham Bosse, que después ella nos lo contará, Abraham Bosse, pues, qué hace con estas cosas. Que nos has dicho que te has comprado un libro nuevo. Bueno. Piero della Francesca. Entonces, Piero della Francesca, otro de los gigantes, o sea, en la historia de la representación. O sea, él tiene un tratado, entonces, que es de los más importantes también en la historia de la geometría, y aquí hace la representación, o sea, científica por puntos, o sea, de la figura humana, y entonces, a partir de una convención de proyecciones, es un tratado muy, muy, muy importante. O sea, que más allá de un supuesto valor artístico, y es, uy, qué bonito, qué bien queda, no. O sea, las consecuencias, o sea, de esa aportación que van a hacer los renacentistas y que se va a hacer desde la codificación geométrica de la representación del espacio, va a ser una aportación trascendental. O sea, que a partir de aquí pues viene toda la historia de la tratadística, que sería otro capítulo que Inma también podría contar cosas, ¿no? Mira, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que podemos decir que en el Renacimiento ya la representación visual de la realidad, o sea, ya está fundamentada. O sea, mejor que los renacentistas ya no va a dibujar nadie. O sea, puede haber aportaciones técnicas de todo tipo, como el color, pero bueno, ya está resuelto. Mejor que Durero no va a dibujar nadie nunca, jamás en la historia, más que cierto. ¿Qué es lo que hacen los artistas? Los artistas dicen, bueno, pues que hay algo que no se puede dibujar, serían los sentimientos y las pasiones del alma. Y entonces el mismo Descartes tiene una obra, y entonces, que es un tratado sobre las pasiones, o sea, el odio, el amor, y entonces el dolor, el afecto, el sentimiento, y entonces píntamelo. Y claro, los artistas lo que hacen es dedicarle, y sobre todo en la Academia Francesa, alrededor de la obra del primer director, o sea, es la representación de las pasiones. Y lo mismo que hacen hoy día los manuales del cómic, que es cara enfadada, cara sonriente. Entonces hay una especie de estereotipos o esquemas, o sea, para representar los afectos. Entonces los artistas también le van a dar una atención especial a esa representación.
Y entonces eso va a dar también lugar a unos estudios donde Darwin será uno de los personajes como más importantes y va a estudiar él, o sea, la representación de las pasiones de los animales. Ahí en una de sus obras, o sea, aparecen, o sea, dibujos de monos, o sea, enfadados, y entonces tranquilos, amables, y entonces el interés por el estudio, o sea, de eso difícilmente, digamos, representable. O sea, hoy hablamos de la expresión facial o hablamos de la expresión corporal, o sea, que hasta se hace por una profesión que sería la de la danza, o sea, y el juego del mimo y todas estas cosas pues van un poquito por ahí. Bueno, voy a terminar con dos imágenes y no os amargo más la mañana. Bueno, Inmaculada también, claro, nos hablaba de Galileo Galilei, y entonces Galileo Galilei se conserva su microscopio, su telescopio. Y entonces hay una anécdota muy bonita, que era pues uno de los principales, digamos, directores pisanos de filosofía del centro que había en aquellos momentos en Pisa. Y entonces cuando, o sea, Galileo empieza a hacer sus observaciones y a descubrir, o sea, una serie de realidades evidentes, como serían las de los cráteres lunares, y entonces este profesor de filosofía dijo, o sea, no miraré nunca el cielo con un telescopio, porque esto va a desbaratar, o sea, mis ideas filosóficas aristotélicas en ese momento, que sería pues, el predominio de la escolástica. Y entonces la observación y el descubrimiento, o sea, de científico, o sea, de la realidad a través de la observación, o sea, va a implicar también cambios de mentalidad. Y termino, y os voy a contar una anécdota que a mí siempre me ha divertido con muchísimo, de Galileo. Galileo es muy amigo de un pintor, que es un tal Ludovico Cardi, llamado il Cigoli. Y en la iglesia, en la Basílica de Roma de Santa María la Mayor, o sea, el amigo de Galileo, que es Ludovico Cardi, pinta una Inmaculada en el techo. Cuando vayáis a Roma, a Santa María de Mayor, mirad para allá arriba y entonces veis esta pintura del amigo de Galileo. Y entonces, claro, la Inmaculada hay que pintarla encima de la luna. Entonces lo que hace Ludovico Cardi es copiar un dibujo de Galileo. Y entonces pinta a la Virgen encima de la luna de Galileo. Y entonces, bueno, esto es una anécdota, o sea, que se ha conocido como muy bien. ¿Por qué se pinta la Inmaculada encima de la luna? Porque, bueno, como toda la iconografía cristiana es una reinterpretación de la iconografía pagana antigua. Entonces, en la iconografía antigua, este es un altar de Selene que está en el Louvre. Selene es la diosa luna, la diosa de la noche, que siempre se ve que es una deidad femenina muy importante. Entonces se la representa siempre con la luna. Y entonces Durero, cuando pinta a la Virgen, pues la pinta sobre la luna, heredando con una reinterpretación, o sea, cristiana, de esa representación. La representación de la Inmaculada sobre la luna, pues le han cambiado la luna al pobre Ludovico Cardi. O sea, ya no puede pintar los cuernos hacia arriba. Y entonces, como es amigo de Galileo, pues tiene que pintar esa luna. Y eso va a tener implicaciones muy divertidas, que son las que os cuento y termino. Esto a mí siempre me ha encantado. La iconografía de la Inmaculada, y claro, por culpa de Galileo y por culpa de su dibujito de los cráteres, pues va a cambiar extraordinariamente. Aquí hay de Murillo, una representación de la Inmaculada con la luna con sus cuernos, y entonces como era tradicional, y entonces viene Cigoli, y entonces pinta la luna de Galileo con los cráteres. Y entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos? Velázquez pues ya no se atreve, digamos, a ser más arcaico, y tampoco no se atreve a ser tan blasfemo como pintar la luna de Galileo. Y entonces lo que hace es una luna absolutamente transparente, o sea, de cristal translúcido, con lo cual se ve el monte al fondo. O sea, que hay el monte a la cordillera, podéis ver es un cuadro precioso.
de Velázquez, es una chulada. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que aparece este autor? O sea, él lo que hace, le da la pule, le da brillo y hace un espejo. Y entonces se refleja un angelito. Y es una luna muy, muy bonita. O sea, es como un espejo de aquellos de cuarto de baño. Y entonces lo que hace Rubén, pues ya la hace de metal. Entonces la pule y le da brillo. Y entonces, claro, es como muy divertido, o sea, como por culpa de la ciencia, o sea, por culpa de descubrir los cráteres de la Luna, pues le montan un pollo a los pobres pintores del barroco, o sea, que ya saben cómo pintar la Luna. O sea, gracias por...